3 de marzo del 2019 se realiza la Just Debut, torneo de nivel mundial en París, Francia, el evento más esperado del año, ya que contaba con varios de los mejores dúos de bailarines del mundo. Entre los más mencionados estaban los de Cutie Rubiks, Whitey Rocca, Zico y Dickens, entre otros. Pero había dos dúos que llamaban la atención más que los demás. El primero eran Diablo y Hasta la Muerte, los cuales este era su tercer año en la competencia, después de haber perdido la final de 2017 frente a Magic y Ukai, y la final 2018 frente a Niako e Ice. Por otro lado, el segundo dúo era Les Twins, ganadores de la Just Debut 2013, ganadores de la primera temporada de la World Dance NBC, bailarines conocidos mundialmente y para muchas personas los mejores del mundo, regresando después de 6 años a la competencia que los hizo ser conocidos mundialmente. Incluso se los podía ver bastante felices antes de competir. Just call my name out loud. C'est moi! El destino llevó a cruzarse a estos 4 bailarines en los cuartos de final. Les Twins, con ganas de demostrar que aún eran los mejores del mundo, mientras que Diablo y Hasta la Muerte no se podían permitir perder otra vez. Algo importante que debemos saber es que Diablo pertenecía en estos momentos a The Criminals Crew desde hace varios años atrás, grupo al cual también pertenecían Les Twins. La batalla empezó y se podía notar la tensión desde ambas partes. Desde el principio de la batalla, podemos ver que el público estaba del lado de Diablo y Hasta la Muerte. Querían verlos ganar. Incluso se puede ver a su grupo de amigos que estaba al lado del escenario, gritándoles todo exageradamente. Aún así, la batalla empezó con un gran nivel por parte de los dos grupos, hasta que Les Twins hacen esto. Ese paso es bastante característico de Diablo, e incluso lo había hecho en anteriores Just Debut. Diablo, al ver esto, se lo terminan tomando bastante personal. Algo que debemos entender en este punto es que quizás iba a usar este paso en la competencia o incluso en la misma batalla. Es aquí donde todo se empieza a descontrolar un poco. En su turno, Diablo le responde a los gemelos realizando la Airwalk, paso característico de Les Twins, y haciéndole señas de que él fue quien les enseñó ese paso. De pronto, Diablo termina su turno cuando aún le quedaban casi 30 segundos por bailar, y empieza a correr en el escenario hasta que el tiempo se termina. Los gemelos no tardan en hacer señas a los jueces de que aún les faltaba mucho tiempo en su turno y que debían seguir bailando. La batalla termina, y los amigos de Diablo y Hasta la Muerte entran corriendo al escenario. Incluso uno choca a propósito a Laurent. Al regresar estos a su lugar, no paraban de gritarle cosas y hacerle señas a los gemelos. En ese momento, Laurent no aguanta más e intenta ir a increparlos, rápidamente intervenido por el host. Los amigos le hacen rápidamente saber esto a Diablo, y él le va a advertir a Laurent de que no se meta con sus amigos. Al ver esto, Larry no aguanta más y va directamente con los amigos a reclamarles por lo que acaba de pasar. Aquí todo estuvo a punto de descontrolarse más, incluso podemos ver como uno le agarra el brazo a Larry y este se lo saca con bastante fuerza. Al final, Les Twins pierde la batalla, y se los puede ver bastante frustrados y enojados por lo que acaba de pasar. Después del evento, subieron estas historias a Instagram. I'm sorry, guys. We lost today, and we didn't take pictures with nobody. We didn't. I mean, a lot of things. I just want to say I'm sorry. To see the Twins win. Today we lost. It was different and fair, but different. It's all about the moment, the moment when you steal the show or you're not. Or if you see things and all the teams try to give them life because they won the trophy. Even if I didn't go hard or if I should go hard, I don't want to question myself. I think I was great. But it's a big miscommunication with the judge that don't disagree. But it's okay. I love you and I'm sorry for that, guys. Después de varios meses, se les hizo una entrevista a los gemelos para ver qué pensaban de todo esto.
Tu parlais de polémique, et moi on m'a dit qu'en 2019 c'était le feu. Et ça, à ce qui paraît, vous avez perdu en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai quelqu'un qui était, il m'a dit c'était la Coupe du Monde. Il m'a dit l'ambiance dans le truc, c'était un show de malade. Vous savez, tout le monde était là, oui, non. Vous savez, je veux dire quelque chose. La vie, c'est pareil que la danse. Vous avez un moment, quand vous dansez, vous êtes très... Il y a un moment qui vous vole, et ça s'appelle le moment. On vous vole le moment. C'est-à-dire que vous pouvez danser mieux et d'être le meilleur de vous-même. Il suffit que quelqu'un vous vole le moment. Et pour moi, j'étais en face de Diablo, que j'ai pris, que j'ai créché, que j'ai donné vie dans le monde de la danse. J'ai pris D'accord. Mais c'est vrai, vous êtes parti du même groupe. D'accord, j'ai ok. pris de Nice. J'ai pris de Nice. D'accord, je savais pas moi. Et D'accord, ok. c'était qu'un danseur harem check. Je l'ai pris, je l'ai remis dans Criminal Crew, dans mon crew. On lui a vraiment tout donné. Aujourd'hui, c'est un très bon ami. Mais j'ai dit, tu sais... c'est qu'un juge. Déjà, c'est un juge que je mets à l'amende très facilement. Parce qu'en fait, c'est un juge qui a fait la différence, c'est ça? Ouais, c'est un juge qui a fait la D'accord. différence. Et un juge qui a fait la différence, n'oubliez pas qu'il vote un passage de 15 secondes sur un passage d'1 minute. Quelqu'un qui peut me taper en étant assis, c'est de l'incompréhension. D'accord? Mais moi, je ne suis pas là pour juger. Ma place, c'est pour danser. Donc, tu gagnes, c'est très bien pour toi. Demain, je gagnerai. Moi, j'ai jamais été sur une place qui m'a fait perdre. Si je perds parce qu'on m'a dit, tu sais quoi, t'as perdu, tu t'es fait rouster. Je fais, c'est vrai. C'est quoi, j'ai perdu, ils ont très bien dansé. Mais là, j'ai perdu devant quelqu'un qui n'a pas dansé. Bah oui, non, mais moi, je dis pas le contraire. Tu m'as dit, t'as perdu devant quelqu'un qui n'a pas dansé. Ah, parce qu'il s'est arrêté avant le compteur, c'est pour ça que tu dis ça. 15 secondes, et il a fait 32 secondes de assis, regarder les gens. C'est ça la polémique, c'est parce que moi je m'en remette que je fasse une mise à jour, comme on dit, et apparemment, voilà, il s'est arrêté. Entonces, ¿quién debió ganar? Por mi parte, siento que en la primera ronda, Larry y Hasta la Muerte tuvieron un nivel bastante parejo. Incluso, creo que Larry estuvo mejor cuando a nivel de baile hablamos. Aún así, tuvo algunos errores en su turno, sin contar el paso de diablo que realizaron. Sin importar la razón por la que lo hicieran, los jueces debieron haber castigado esta acción. Por lo tanto, pienso que por poco, esta primera ronda la ganó Hasta la Muerte. En la segunda ronda, creo que Lauren dio todo de sí, con una musicalidad increíble y la originalidad que siempre lo caracteriza. Siento que a nivel de baile, Lauren estuvo un poco mejor que Diablo. Aún así, si contamos todo el tiempo que aún le quedaba a Diablo y este no bailó, quedaría bastante por debajo de Lauren en esta ronda. En resumen, necesitaría una ronda más para poder desempatar esta batalla. Y si esta no fuera una opción, daría ganadores a Les Twins. A pesar de todo esto, ellos cuatro siempre fueron muy buenos amigos, e incluso ahora lo son. Nunca tuvieron problemas entre ellos por esta batalla ni nada parecido. Diablo y Hasta la Muerte no tienen la culpa de lo sucedido. Ellos no votaron a su favor. Creo que son bailarines increíbles al igual que Les Twins. Y pienso que esta batalla al final demostró lo que significan las batallas de baile. Una guerra en el escenario, pero unión fuera de él.